Hola y bienvenidos al podcast de la comunidad cristiana Fortaleza Sion. En el día de hoy tendremos el segundo episodio de la serie Cristo en la Cruz. Te invitamos a ponerte cómodo y disfrutar de esta conversación. Bienvenidos. Mis hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Sean todos bienvenidos en este miércoles a la segunda sesión, la segunda charla de este nuevo tema que hemos arrancado el miércoles pasado del material de Portavoz de la Gracia, número 36, el cual tiene como título Cristo en la Cruz. Cristo en la Cruz. Hoy vamos a estar compartiendo el tema número 2, que se titula La crucifixión de Jesucristo. Este fue escrito por F.W. Schumacher, un pastor de origen alemán que vivió entre los años 1796 a 1868. Entonces hoy vamos a estar meditando un poco acerca de lo que este hermano escribió acerca de este episodio, este hecho que nos relatan los evangelios acerca de la crucifixión de Jesucristo. Entonces los invito a que oremos y que el Señor ilumine en esta noche nuestra mente, nos dé un corazón abierto, dispuesto a atender a su palabra, a poder meditar en ella de una forma más detenida en este episodio de la crucifixión de Jesucristo. Señor y Dios, te bendecimos, exaltamos tu nombre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, has sido fiel con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tus cuidados, por tus bondades, por tus maravillas, Señor, que tú haces cada día en nuestras vidas. Gracias, porque hoy nos permitiste levantarnos, Señor, con bien, y a esta hora, Señor, nos permites estar unidos por este medio, Señor, dispuestos a ser edificados también por tu palabra, Señor, ser edificados por los pensamientos de estos hombres de fe que también a lo largo de la historia, Señor, meditaron en tu palabra y consignaron también, Señor, estos pensamientos, estas ideas, Señor eterno, acerca de este tema de la crucifixión de Jesucristo. Señor, de manera muy especial, te damos gracias y que sea tu Espíritu Santo en esta noche, Señor, abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, nuestra mente, a lo que tú, Señor, nos hablas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Listo. Este tema abre con un pasaje bíblico que encontramos en Habacuc 2, capítulo 2, versículo 20. Habacuc 2, versículo 20. Dice así: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Este hermano pues arranca con este versículo de alguna forma haciéndonos caer en cuenta de la solemnidad, de la reverencia con la cual nosotros debemos acercarnos, ¿cierto? Cuando vamos a meditar acerca de la historia del Evangelio, acerca de este tema de la crucifixión de Jesucristo. Entonces él abre pues esta temática con este versículo, llamándonos a meditar de una forma reverente este tema del Evangelio. Empecemos entonces haciendo una referencia a un ritual que se hacía en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El más solemne de todos los días en Israel era el gran día de la expiación. Eso lo encontramos por ahí en Levítico, el capítulo 23. El único día en el año cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del templo. Él lo hacía una vez cada año. La ley dictaba que antes de acercarse a ese misterioso santuario, él debía quitarse las vestiduras costosas y arroparse de pies a cabeza con una ropa simple de lino blanco. Luego tomaba en su mano la vasija con la sangre del sacrificio y con un sobrecogimiento santo
con toda reverencia y humildad, él abría el velo y entraba humilde y devotamente. Y él se acercaba al trono de gracia para rociar esa sangre expiatoria. Recordemos que la expiación es la acción de efectuar una reconciliación por medio de pagar la deuda por una ofensa. Esta palabra se utiliza en referencia a la culpa del pecado y decimos que expiar es quitar o cubrir la culpa del pecado. Y esto es lo que hacía el sumo sacerdote cuando entraba con sangre de un animalito al lugar santísimo. Él no permanecía en el lugar santísimo ni un minuto más de lo necesario para cumplir con su ritual sacerdotal. Luego salía y se presentaba al pueblo y en nombre de Jehová él anunciaba gracia y perdón a cada alma penitente. Entonces es muy interesante, ¿no? Cómo recordamos inicialmente este rito especial que se realizaba una vez al año en el pueblo de Israel que nos narra el Antiguo Testamento. Veremos ahora este muy significativo acto simbólico totalmente cumplido en la realidad a través de Jesús, ¿verdad? Del cual por intervención divina o por intención divina, todo el sacerdocio del Antiguo Testamento era una sombra o tipo, ¿cierto? Entonces, Él es quien ahora se esconde detrás del grueso velo de una creciente humillación y agonía. Y Él lleva en sus manos no la sangre de un animalito, sino su propia sangre, para poder mediar ante Dios el Padre. Él realiza y cumple todo lo que Moisés incluyó en el servicio figurativo del tabernáculo. Recordemos que todo eso que se hacía en el tabernáculo era figura, ¿no?, de lo que Cristo haría en el futuro de una forma perfecta y para siempre, ¿verdad? Seguramente nunca comprenderemos totalmente con nuestro limitado intelecto la manera precisa como todo esto se cumplió, pero lo cierto es que finalmente Él obtuvo nuestra redención eterna. Ahora volvamos una vez más al camino de la cruz. El tema de esta charla, pues ya lo dije, es la crucifixión de Jesucristo. Y es precisamente mirar todo ese episodio, ¿ya?, en el cual se da la crucifixión del Señor. Entonces, volvamos a ese camino de la cruz. Y vamos a imaginar, usted allá, imagínese estar entre la multitud que avanza hacia el lugar de la crucifixión. Métase allí en esa escena, en ese episodio. Y vamos a estar mirando algunos apartes, ¿no?, que aquí el escritor se va deteniendo al invitarnos a que estemos allí dentro de la multitud observando. Él relata esto de una forma, pues, casi que poética, utilizando muchos recursos, pues, figuras, el escritor. Y es bien interesante todas estas figuras que él utiliza en algunos relatos de todo el episodio de la crucifixión, donde él se va haciendo énfasis o se va deteniendo. Entonces, imaginémonos estar allí, dentro de la multitud, que va camino hacia la cruz. La multitud entonces está pasando por los sepulcros de los reyes de Israel. Los monarcas de antaño yacen allí en sus tumbas, pero el destello del amanecer de la resurrección reluce en sus restos cuando pasa el príncipe de vida por allí. Entonces nos imaginamos nosotros en la multitud viendo a Jesús pasar por allí, por esos sepulcros. Ahora la procesión entra en el valle de Gehenna,
El valle de Gehenna era un valle cerca de Jerusalén usado para quemar basura. Pues ya podemos nosotros imaginar el hedor de este lugar, ¿verdad? Y aquí el escritor lo utiliza como una figura del infierno, este valle. También servía como sacrificio al ídolo Moloch. Allí también se ofrecían sacrificios a Moloch. Y él nos dice que existe un Gehenna aún más horroroso. Y nos pregunta, ¿quién de nosotros hubiera escapado de ese Gehenna si el Cordero de Dios no se hubiese sometido a las aflicciones que ahora lo vemos sufrir? Ya les dije, él toma este valle como una figura del infierno mismo. Seguimos y arribamos al pie del horroroso monte. Pero antes de escalarlo, echemos una mirada a la multitud detrás de nosotros y veamos si en medio de todo el odio y el rencor que cruje como una llama infernal, podemos describir señales de condolencia y verdadera veneración por el sufriente divino. Y sí, posamos nuestros ojos sobre un pequeño grupo que es como una constelación benigna en medio de la oscuridad de la noche. Primero percibimos a la piadosa Salomé, madre de los dos hijos del trueno. Anhela ella ser para sus hijos un ejemplo de fidelidad hasta la muerte. Y sabemos que tanto Jacobo como Juan más adelante dieron prueba de ser perfectamente merecedores de tal madre. Cerca de Salomé camina María, pariente cercana de la Virgen Santa, escogida por Dios para el propósito de traer a Jesús a este mundo. Ella también tuvo el gran privilegio de ver a sus dos hijos, Jacobo el menor y José, recibidos en la comunión inmediata del gran Maestro. Pero también camina por allí María Magdalena llorando. Ella que había sentido más que ningún otro el poder de aquel que vino para destruir las obras del diablo. Pero, ¿quién es aquella que con pasos vacilantes se reclina sobre el discípulo al que Jesús amaba? Más abatida que todos los demás, que cubre su rostro desgarrado por el dolor. Ella es la madre, tratando de sobrellevar su pesada carga, viviendo el cumplimiento de la profecía de Simeón. Una espada traspasará tu misma alma, Lucas 2:35. Jamás debe haber tenido ni el más pequeño presentimiento de que se cumpliría de esta manera. Pero ¿qué le podemos decir a María? Levanta tu vista, entrégate con tu dolor a los brazos del Padre Eterno. ¿Ves a tu hijo a punto de ser sacrificado? El Padre también lo ve. El coronado de espinas es hijo de él. Posa tu vista sobre el discípulo amado, quien también inconsolable procura ser un apoyo para la profundamente angustiada madre de su Señor. Qué escena, ¿verdad? Qué escena más desgarradora. Y qué grato es percibir que el amor por el varón de dolores no se ha extinguido totalmente sobre la tierra, mis hermanos, y tampoco se extinguirá jamás. No nos preocupemos por eso. En aquel grupo de afligidos vemos apenas las primeras germinaciones del despertar divino, del futuro reino del sufriente divino. Estos pocos serán seguidos por una multitud que nadie jamás podrá contar. Amén. Y allí estamos nosotros incluidos. Después de esta rápida mirada retrospectiva a los acompañantes del Salvador, volvamos a sumarnos a la multitud. Unos pasos más y llegamos al final del horrible peregrinaje. ¿Dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos de pie en la cima del monte Calvario, el Gólgota. El lugar tan lleno de horrores se transforma en el monte de donde viene nuestro socorro. ¿Cómo se transforma? ¿No? Este significado de este monte.
un lugar lleno de horrores, pero ahora es el monte de donde viene tu socorro y mi socorro. Muchos reyes, cierto, quisieron y profetas quisieron ver este misterio, ¿verdad? Pero no pudieron. En este terrible monte brotarán nuestros manantiales de paz y salvación. La columna de nuestro refugio se levanta en esa cumbre. En aquel fatídico monte termina la carrera terrenal del Señor de la gloria. Detengámonos en Él, detengamos en Él nuestra mirada, pues es el único árbol verde, sano y fructífero sobre la tierra. Detengamos en Él nuestra mirada. Allí está, cubierto de heridas y vergüenza, apenas reconocible entre los malhechores que lo rodean. La vida del mundo solo surge de la muerte del justo. La hora de su bautismo de sangre había llegado o ha llegado. ¿Qué es lo que está pasando ahora en ese sangriento monte? 4 hombres endurecidos y capaces de las peores atrocidades se acercan al Santo de Israel y primero le ofrecen lo que se acostumbra en las ejecuciones, una porción estupefaciente de vino y mirra. Pero el Señor la rechaza, Él rechaza la bebida, porque quiere someterse a la voluntad del Padre Celestial, completamente consciente, y beber hasta la última gota de la copa de ira. Los verdugos toman al Cordero de Dios y entre todos dan inicio a su horrible tarea de quitarle la ropa a tirones, rompiéndola con sus manos, con sus rudas manos. Allí está aquel cuyas vestiduras fueran la luz y las estrellas del cielo, el borde de su manto, cubierto solo por su sangre y desprovisto de todo lo que le adornaba, no solo delante de los hombres, sino también en su carácter como garante ante Dios. El garante que asume la responsabilidad de pagar esa deuda que era completamente nuestra. Después de desnudar el cuerpo del Señor y por dirección divina, lo dejan solo con su corona de espinas. Lo acuestan sobre el madero sobre el cual él sangraría. De este modo, sin saberlo, cumplen el momento predicho en el Salmo 22, donde escuchamos que el Mesías dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Qué lecho de muerte, ¿cierto? Para el Rey de Reyes. Hermanos, cada vez que descansamos sobre cojines de pluma, de paz divina, o contentos nos reunimos para cantar himnos de esperanza, no pensamos que la causa de la felicidad que disfrutamos se debe exclusivamente al hecho de que el Señor de gloria una vez estuvo por nosotros sobre el fatal madero y fue quien hizo posible dicha paz, dicha alegría en nuestra vida. Seguimos observando sus brazos santos estirados a la fuerza en esa cruz y sus pies uno encima del otro. Así estaba una vez Isaac sobre el madero en el monte Moriah. Pero se oyó la voz del cielo que dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho. Pero acá los verdugos toman el martillo y los clavos. Pero ¿quién puede tolerar ver lo que posteriormente sucede? Sobre los horribles clavos de la fragua del infierno, pero previstos en el santuario de la eternidad, planeado en la eternidad, caen los pesados martillazos, hiriendo las manos y los pies del justo Jesús. Quizá podemos imaginarnos el sonido de esos clavos que están siendo golpeados en las manos, en los pies del Señor. ¿Qué podemos decir?
Despierta tú que duermes en pecado, y levántate, tú que descansas seguro en tu carnalidad. ¿Cuántos corazones orgullosos y soberbios han sido quebrantados en un arrepentimiento beneficioso por esos martillazos? Y yo pregunto, ¿por qué no se rompe tu corazón también al meditar en lo que el Señor tuvo que pasar para traer reconciliación entre nosotros y Dios, entre tú y Dios? Comprende que tú también diste algunos de esos martillazos en el acto más terrible, impío que el mundo ha cometido. También es cargado a tu cuenta, también es cargado a mi cuenta. Observa cómo los clavos lo han traspasado, tanto de las manos como de los pies, borbotea la sangre del santo. Estos clavos han partido la roca de la salvación por nosotros, para darnos el agua de vida. Han traspasado el edicto contra nosotros y lo han clavado al madero. Y al herir al justo, han herido la cabeza de la serpiente antigua. Pero ojo, nadie se engañe con respecto a aquel que fue clavado en la cruz. Esas manos traspasadas bendicen con más poder que cuando se movían libremente y sin obstáculos. Son las manos de un maravilloso arquitecto que está edificando la estructura de su iglesia eterna. Sí, son las manos de un héroe que le quita al hombre fuerte todo su botín después de haberlo atado. No hay ninguna ayuda o salvación excepto de estas manos. Y estos pies que sangran pisan con más poder que cuando un grillete impedía sus pasos. Nada nace ni florece en el mundo excepto bajo las huellas de estos pies. Lo peor ha sido cumplido en las palabras proféticas del Salmo que dice: horadaron mis manos y mis pies, se han hecho realidad. El pie de la cruz es luego arrimado al pozo, excavado para ella. Hombres fuertes tiran de la soga atada a la parte superior del madero y empiezan a jalar, y la cruz con su víctima se levanta a todo lo alto. De esta manera la tierra rechaza de su faz al príncipe de vida, y según parece el cielo también lo rechaza. Pero dejaremos que caiga el telón sobre estos horrores. A Dios gracias. En esa escena de sufrimiento, el sol de gracia se levanta sobre el mundo pecador, y el león de Judá asciende a la región de los espíritus que tienen el poder del aire, a fin de, en un conflicto misterioso, desarmarlos eternamente en nuestro nombre. Mira qué espectáculo se presenta ahora. Es el momento cuando la cruz es levantada. Un flujo carmesí desciende de las heridas del Jesús crucificado. Este es su legado a su iglesia. Le agradecemos semejante herencia. Cae sobre desiertos espirituales que entonces florecen como la rosa. La rociamos en los postes de nuestro corazón, poniéndonos a salvo de los destructores y los ángeles vengadores. Donde esta lluvia cae, brotan los jardines de Dios. Los lirios florecen. Lo que era negro se transforma en blanco, y lo que estaba contaminado se transforma en puro como la luz del sol. No hay ninguna posibilidad de florecer sin ella. Nada de crecimiento ni verdor, sino que todo es desolación, aridez y muerte. No hay posibilidad fuera de esa sangre preciosa derramada para limpiarnos de nuestro pecado. Aunque rechazado por el cielo y la tierra, es el eslabón que los conecta a ambos como el mediador de su amistad eterna y renovada. Sus brazos sangrientos están extendidos. Los extiende para llamar a cada pecador.
Sus manos señalan hacia el oriente y al occidente, porque juntará a sus hijos de todo el mundo. La parte superior de la cruz va dirigida al cielo y mucho más allá del mundo. Se extenderán esos afectos mostrados en esa cruz. El pie de la cruz está enterrada en la tierra. La cruz se convierte en un árbol maravilloso del cual cosechamos el fruto de una reconciliación eterna. No hay más requisito que el que Dios nos conceda lágrimas de arrepentimiento. Y luego, por medio del Espíritu Santo, nos muestra al Salvador sufriendo en la cruz. Entonces nos libramos de todo cuidado y dolor terrenal y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Allí se levanta en alto el estandarte del nuevo pacto, el cual cuando es comprendido esparce el terror, al igual que la delicia, y produce no menos lamentaciones que gozo y regocijo. Sigue estando levantado en alto hoy y lo seguirá estando para siempre. Y donde sea que se levanta está rodeado de manifestaciones poderosas y afectos milagrosos. Vemos que los campos misioneros se cubren de verdor en una primavera del espíritu que se extiende sobre los desiertos de los paganos. Escucha cómo las arpas de paz resuenan desde las islas del mar. Oyes la conmoción en el valle de huesos secos. La cruz es llevada por toda la tierra y bajo su sombra la tierra germina y los muertos en sus delitos y pecados resucitan a una nueva vida con Dios. Amén. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y con estas palabras destaca todo el fruto que la cruz carga para todos los creyentes. Lo que está diciendo es, no fue por sus propios pecados que Jesús cargó la cruz, que fue allí clavado, sino por los míos. Porque el que fue clavado en la cruz murió por mí. Cristo paga y sufre en mi lugar y en tu lugar. Pero aquello de lo cual se jacta Pablo es propiedad de todos nosotros. Sí, por los lazos de la fe y el amor, somos uno con el Jesús crucificado. De igual manera, somos exaltados a la comunión con la cruz de Cristo. También en el sentido de que nuestra naturaleza corrupta está condenada a muerte. Nuestro viejo hombre, con sus afectos y lascivias, fue colgado también en esa cruz. Vemos a la cruz del Calvario desplegar su luminosidad plena y dadora de paz. Forma un arco como el arco iris sobre nuestras tinieblas y nos conduce por una senda de dolor como una columna de fuego. Que su luz serena brille siempre sobre nuestro camino al pasar por el valle de lágrimas y como árbol de libertad y de vida arraigue profundamente sus raíces en nuestra alma, aceptando por fe pueda producir en nosotros el fruto celestial en nuestra vida y que además dé calor y expanda nuestro corazón y mente debajo de su sombra. Mis hermanos, que al considerar cada día la muerte de Cristo en la cruz, esto nos lleve a pensar en el costo tan alto que el Hijo de Dios tuvo que pagar y que esto se convierta en el más grande motivante, en el más grande catalizador, aliciente para nuestra vida, para que podamos vivir con entusiasmo, con alegría y fidelidad a Dios toda nuestra vida cristiana en este mundo. Pero que también podamos entregarnos en servicio por amor a ese que se entregó por nosotros en la cruz.
Amén. Oremos al Señor y que nuestro corazón realmente pueda ser quebrantado al poder meditar en este episodio de la crucifixión de nuestro Señor. Dios y Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por hoy, Señor, traernos este pensamiento, Señor, de este hombre que meditó en este maravilloso episodio, la crucifixión del Señor Jesús. Señor, podemos ver detenidamente algunos apartes de todo este proceso de sufrimiento, de dolor que tú enfrentaste, Señor, en nuestro lugar, por nosotros, para quitar de en medio nuestra culpa, nuestro pecado. Señor, que eso quebrante nuestra vida, Señor, que eso quebrante realmente nuestro corazón, nuestra dureza de corazón, Señor. Que podamos volvernos a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Que no despreciemos, Señor, la grandeza de este sacrificio, que fue el sacrificio único y perfecto que nos puede limpiar, reconciliar con Dios. Padre eterno, toma la vida de mis hermanos que escuchan también, Señor, esta descripción de la crucifixión, que también sus vidas sean quebrantadas, sean tocadas, renovadas en su fe, en su firmeza, Señor, contigo, en su convicción, Señor, en su seguridad, en su fidelidad a ti, en su servicio, Señor. Que al meditar en este grandioso hecho, nuestra vida, Señor, pueda darte la gloria, la honra a ti. Nuestra vida pueda rendirse completamente, Señor, a ti, al entender todo lo que fue necesario para que nosotros fuésemos reconciliados contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Cordero de Dios, por derramar tu sangre en la cruz, por ser ese sacrificio expiatorio dado una vez y para siempre, que nos limpia de toda culpa, de todo pecado. Gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. La gloria y la honra es para ti, Señor. Amén. Mis hermanos, que podamos seguir meditando de forma detenida en todo este proceso que el Señor sufrió, todo este proceso que Él enfrentó, por medio del cual fuimos nosotros reconciliados. Amén. Que no nos olvidemos de este grandioso hecho y que eso en realidad, mis hermanos, pueda marcar nuestro estilo de vida en la fe. Deseo que haya sido de edificación para cada uno este pensamiento, esta palabra, y que puedan tener, mis hermanos, un resto de noche agradable, bendecido en el Señor. Amén. Muchas bendiciones para todos.